Yo soy un maestro aquí en la iglesia, en Second Baptist. También soy diácono y también estamos junto con mi esposa Patricia, trabajamos en lo que es el ministerio de consejería. Si alguien necesita consejería, pueden comunicarse con la iglesia y ellos con gusto nos canalizarán su llamada. En esta mañana, como ya dijo nuestro pastor, nos toca comenzar a hablar acerca del advenimiento, de la esperanza. Así que primeramente pues quiero que aprovechemos este momento para orar, darle las gracias a los pastores por haberse dignado en invitarme y poder compartir con ustedes en esta mañana. Así que les invito a que me acompañen para orar. Padre, gracias Señor te damos en este día. Gracias Señor porque tú eres nuestro Dios. Y porque en este tiempo de Navidad, Señor, conmemoramos y celebramos, Señor, ese día en el que tú dispusiste, Señor, poder venir a esta tierra con el único propósito de rescatarnos, de salvarnos. Así que en esta mañana queremos pedirte que seas tú el que puedas hablar a nuestros corazones, Señor. Quiero hacerme a un lado para que seas tú, Señor, el que con el poder de tu Espíritu Santo puedas hablar, Señor, a cada corazón. Que puedas tocar cada una de nuestras diferentes necesidades, Señor, y que en esta mañana podamos salir diferente a como hemos entrado. Te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. ¿Escuchan eso? Silencio. El silencio que muchas veces para muchos lo esperan, desean tener un tiempo de silencio. Algunas personas pagan para hacer un viaje a un lugar donde no hay televisor, no hay teléfonos, porque quieren estar en silencio, quieren gozar del silencio. Hay algunos padres que me dirían, nosotros no tenemos que viajar, nomás tenemos que esperar que nuestros hijos se duerman para poder gozar de un rato de silencio. Sin embargo, hay otros que el silencio les asusta. Quizás precisamente una madre de un niño pequeño que de repente la casa está en silencio y el niño no se oye. Va y lo busca y cuando llega lo encuentra que ha encontrado el lápiz de labio y se ha vuelto todo un Picasso en la pared blanca del dormitorio. O quizás algunos de nosotros, ahorita que se acerca el tiempo de Navidad, le hemos pedido al jefe permiso para gozar de poder salir del país de vacaciones, a visitar la familia. Y el jefe no ha dicho nada. No nos gusta ese silencio, porque queremos una respuesta para hacer los planes. En la Biblia también encontramos tiempos de silencio. Tiempos de silencio donde la voz de Dios no se ha escuchado. Quizás el periodo más grande que encontramos en la Biblia es el periodo intertestamentario, el que ocurre entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, un tiempo de aproximadamente 400 años donde no se escuchó la voz de Dios. Y cuando hablamos del silencio de Dios nos estamos refiriendo a que no hubo un profeta, no hubo un ángel de Dios, o Dios no le habló a una persona. Sin embargo, eso no quiere decir que Dios no se estuviera moviendo. En la tierra, el sistema continuó, gobiernos vinieron, gobiernos se fueron. Alejandro el Magno conquistó un gran imperio y estableció el griego como el idioma oficial, cosa que permitiría que cuando llegase el Evangelio perfecto fue el idioma por el cual se transmitió el Evangelio. Llegaron la conquista de los romanos, quienes abrieron caminos de tal manera que entre ciudad y ciudad pudiera ser más fácil la comunicación. O sea, Dios estaba trabajando, pero no se estaba viendo. El pueblo judío, sus gobernantes, las personas que los habían tenido cautivos, los romanos, los últimos, les dieron permiso para que ellos pudieran continuar con cada una de sus ceremonias, el poder ir al templo. Y en esta historia encontramos que el pueblo podía ir al templo, cada mañana habría de reunirse, llegarían al atrio. Recordemos que el templo estaba dividido entre el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. La gente se congregaría en el atrio y cada mañana un sacerdote
diferente se presentaría en el altar de los inciensos, para que mientras el pueblo elevaba sus oraciones, este sacerdote ofrecería el incienso, tipo de las oraciones del pueblo de Dios. Y este sacerdote en el lugar santo habría de orar para que Dios escuchara cada una de estas oraciones, y también terminaría luego pidiendo porque el Mesías llegara pronto. Y al final, después de haber hecho eso, él saldría y diría haría una oración, una bendición al pueblo de esta manera diciendo: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Esa sería la oración con la que el sacerdote terminaría ese momento, esa ceremonia de levantar el incienso. Pero estos 400 años terminan con el evangelio de Lucas. Lucas es un médico, alguien que no estuvo allí, que no participó de los eventos. Pero de alguna manera Dios utilizó a este hombre de ciencia para que se encargara de hacer una investigación. ¿Qué fueron los eventos? ¿Qué ocurrió? Entonces él se tomó el tiempo, la diligencia de hacer todas las investigaciones, de consultar personas, entrevistas, para poder ir armando el orden de los eventos, de los acontecimientos. Y Lucas, el Evangelio de Lucas, es el primero que narra un evento que finaliza estos 400 años de silencio de parte de Dios, que sería precisamente donde narra acerca de un viejo sacerdote llamado Zacarías, quien estaba casado con Elizabeth, la hija de otro sacerdote, y quien en esa mañana les tocaría precisamente justo a ellos ofrecer el incienso. Esta pareja, dice la Biblia, que eran gente piadosa, tenía buen testimonio. Sin embargo, habían sufrido quizás el oprobio, la vergüenza de no tener hijos. Para nosotros quizás en este tiempo no nos afecta de esa manera. Quizás nos afecta el no tener un hijo, pero no de la manera en que la sociedad era como un bullying, lo que conocemos hoy en día, de parte de la sociedad, el que una pareja no tuviese un hijo. Y ellos habían pasado todo su tiempo de servicio con esta afrenta. Lo consideraban una maldición de Dios. Era como cuando los discípulos decían: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Tenía que haber alguna razón por la cual ellos no tuvieran hijos. Sin embargo, esto va a permitir para que Dios se pueda glorificar. Y esto es lo que nos lleva a nuestro primer punto en esta mañana. Yo quiero que en Lucas capítulo 1, los versículos del 10 al 13 dice de esta manera, y lo he titulado El poder de la oración conforme a la voluntad de Dios. Dice así: y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. El Zacarías estuviera este día presentando el incienso es un acto especial, porque según la tradición existían alrededor de 20,000 sacerdotes. Entonces, imagínense, el año tiene 365 días, más de 20,000 sacerdotes. O sea que un sacerdote tenía una oportunidad en su vida de poder entrar al lugar santo y ofrecer este incienso.
Y Dios se encargó que en este día Juan tuviera ese privilegio. Este día en el que Dios había decidido romper el silencio. Y para mí, sin lugar a dudas, el versículo 13 es el pasaje principal de todo ese capítulo. Cuando viene el ángel, se presenta y lo que le dice a Juan, le dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Entonces la pregunta es, ¿cuál oración? Escuché algunas predicaciones acerca de este pasaje y muchos se van por la idea de que la oración que Zacarías había estado elevando era la oración por su hijo. Según los comentaristas, no hay una parte gramatical que indique que sí, que esa era la oración y esa era la respuesta del ángel de darle un hijo. Recordemos que el texto, si usted lo lee en su casa, todo el capítulo 1, el texto dice que Zacarías y Elizabeth eran justos e irreprensibles. Justos habla de su relación con el Señor. No había sido declarado justo. Era una persona que vivía buscando agradar a Dios. Pero el ser irresistible tiene que ver con aquello de que no hay nadie que te pueda señalar de algo. Si algo has hecho, lo has pagado, pero ahora estás libre de eso. O sea que tenía un buen testimonio delante de las personas. Entonces la oración de Zacarías en aquel momento de estar en la presencia de Dios, para mí indudablemente él estaba más que orando por su hijo, estaba orando por las oraciones del pueblo, para que Dios se dignara a escuchar las oraciones que cada una de las personas que se habían reunido en el atrio, que Dios las escuchara. Y para clamar al Padre que ese Mesías, desde que Génesis 3:15, en Isaías 7:14, Isaías 9, los pasajes que hemos estado estudiando en la escuela dominical, pudieran manifestarse, pudieran darse, pudiera venir ese Mesías esperado. Porque una de las cosas que estaba ocurriendo en estos 400 años es que la condición espiritual que se estaba dando era justo lo que el pueblo iba a necesitar, un Salvador. Igual como hoy en día. ¿En qué momento nosotros nos acercamos al Señor? ¿Cuando todo estaba bien? ¿O cuando estábamos pasando un momento de dificultad? Cuando nuestro mundo se nos cae. Cuando hay una situación en casa que nos está destruyendo, en el trabajo, una enfermedad, un problema. Es cuando ya hemos recurrido a todo mundo y nadie nos puede ayudar. El único que nos queda es el Mesías, el Salvador. Era justo lo que estaba ocurriendo en estos 400 años. Era el tiempo perfecto para que Cristo llegase. No solamente eso, sino que dice que el que Zacarías orara por la nación. Note esto, hermano. Llévese esto a casa. Muchas veces en nuestras oraciones son personales y muchas veces hasta egoístas, porque estamos pensando en nuestra necesidad. Señor, respóndeme esta necesidad que yo tengo. Pero cuando Zacarías está orando por la oración del pueblo, clamando porque el Mesías venga, él sin saberlo estaba orando por un hijo. Porque Juan, su hijo, era parte del plan de Dios para la preparación, para la llegada del Señor Jesucristo. Hermano, cuando en nuestras oraciones comenzamos a clamar a Dios por las peticiones de los otros, por las peticiones que Dios tiene, por alcanzar al necesitado, por alcanzar a aquella persona que no tiene a Cristo, Dios también comienza a escuchar nuestras oraciones. Porque nuestras oraciones han pasado a un segundo lugar.
Sabemos que Dios va a contestar en su tiempo, pero hay ciertas peticiones que demandan. ¿Cuántas veces nosotros nos comprometemos? Sí, voy a orar por tu petición. ¿Oramos o se nos olvida? Probablemente Zacarías pasó orando por este hijo por mucho tiempo, por muchos años. Quizás se acordaba de que Dios había respondido a la oración de Abraham y de Sara, haberles dado el hijo cuando ya el tiempo había pasado. Y el Shaddai, el Dios Todopoderoso, se había manifestado dándoles un hijo. Pero quizás en aquel momento él estaba orando por la petición del pueblo. Amigo, hermano, ¿hay alguna petición por la cual tú estés orando en este momento que te ha tomado mucho tiempo? Han sido años y años y años de estar orando por algo que quieres ver la mano de Dios, quieres ver la respuesta de Dios. A veces esas oraciones que toman años, a veces son las más difíciles, porque llega un momento donde nos cansamos, donde dejamos de orar por ellas. Nuestra esperanza se pierde, porque no vemos la respuesta de Dios. Yo te animo en esta mañana, no pares de orar. Sigue orando al Señor. Sigue orando por las otras necesidades de los hermanos. Sigue orando por las peticiones de Dios, de que otras personas lleguen al conocimiento de Cristo. Pero sigue orando por tu petición. Sigue clamando a Dios. Porque Dios en su tiempo, a su manera, el Señor va a responder. Aunque muchas veces nosotros no lo estamos viendo, no lo estamos escuchando. Para nosotros son años de silencio de parte de Dios en esto. Pero déjame decirte, Dios está obrando. Dios está preparando el camino. Dios en su momento se va a glorificar y va a responder conforme al plan perfecto para tu vida. Entonces, la pregunta que surge, como decía, ¿cuál fue la oración que el ángel le respondió a Zacarías? ¿Su hijo o la petición del pueblo? Indudablemente, yo digo, fue la petición del pueblo. El Señor escucha la oración de su pueblo. Salmos 34, solo por referencia, usted lo puede leer en su casa, dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. El versículo 17 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Dios siempre nos da esperanza de escuchar nuestras oraciones. Suben como ese olor del incienso que sube y que es de olor grato en la presencia de Dios. Mi segundo punto en esta mañana es: cuídate de no ser un creyente incrédulo. Si me acompañan en los versículos de Lucas 1, el versículo 18, dice de esta manera: dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Se pueden imaginar la vida de un sacerdote en aquel día, en ese tiempo, esperando que llegara su turno para entrar al lugar santo y poder ofrecer el incienso a Dios en representación de la nación? Y llega ese día y a diferencia de los años anteriores, justo se le aparece la respuesta de Dios con un ángel trayéndole las buenas nuevas que el Señor trae justo a nosotros en esta mañana. ¿Y qué pasó? Zacarías lo echó a perder porque dudó. No vio que era la respuesta de Dios.
no solamente de las oraciones de su pueblo, sino también la respuesta a su petición personal. Hermanos, Dios quiere manifestarse en el día a día en nuestras vidas. Hay muchos milagros que Dios hace diariamente y nos habla. Pero a veces cuando llega esa respuesta de Dios, nosotros dudamos. ¿Será esto de Dios? ¿Viene de Dios? Y echamos a perder esa bendición. Ahí está Zacarías, que en ese momento, imagínense después de estar con el ángel, escuchar que Dios por primera vez vuelve a hablar después de 400 años. Él hubiera creído, hubiera salido al pueblo no solamente a dar la bendición, sino a contar las buenas nuevas. Pero como resultado, salió mudo. Y yo creo que hasta sordo. Porque dice en un texto más adelante, dice que la gente se comunicaba con él por señas. Así que probablemente salió mudo y salió sordo por haber dudado de que el ángel de Dios le estaba trayendo buenas nuevas. Hermanos, Dios se quiere manifestar en el día a día en nuestras vidas. No perdamos esa bendición. Mira a Dios en cada aspecto de tu vida. Aún en aquellas circunstancias que están fuera de nuestro control. Aún en aquellas cosas que no salen como tú y yo queríamos. Dios tiene un propósito más grande. Dios está preparando algo más grande, porque probablemente aquello por lo cual estamos pidiendo, como un padre con su hijo, no se lo va a dar porque en lugar de ser de bendición le va a causar daño. Nuestro Padre, que es todavía mejor que un Padre terrenal, justo, bueno, santo, nos va a dar aquellas cosas que nosotros necesitamos. No convertámonos en un creyente incrédulo, como le ocurrió en nuestro caso de Zacarías. Y esto me lleva a mi tercer punto en esta mañana. Nada es imposible para Dios. ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es esa petición por la cual tú has estado clamando todos estos años? Nuestro testimonio personal en casa. Mi esposa tuvo por 23 años epilepsia. 23 años de estar orando, clamando a Dios para que Dios pudiera quitar esas convulsiones, porque verla que no podía andar en la calle, si algo podía pasarle, caerse en la calle, dar una convulsión, sufrir un accidente, no podía conducir, no podía estudiar, habían muchas cosas que nos estábamos limitados. Sin embargo, no paramos de orar por 23 años, clamando a Dios, Señor, obra, Señor, en la vida de ella. Estoy seguro que en tu vida tú tienes peticiones que te han tomado muchos años. ¿Cuál es tu petición? Mira lo que para Dios nada es imposible. Al comparar estos dos versículos, versículo 7 dice en la Biblia, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y en el versículo 24, ¿qué dice? Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth. Dios contestó esa petición. No tiene nada para Dios. Dios va mucho más allá de lo lógico, de lo científico, de cualquier cosa que nosotros nos podamos imaginar. Dios es todopoderoso. Y por lo general a Dios le encanta trabajar cuando ya el hombre dice, ya no puedo. Cuando nos rendimos delante de Él, es cuando Dios dice, ahora déjame orar. Porque el crédito es de Él. Es del Señor. Mientras tú y yo estemos luchando con Dios, querer ayudarle, querer trabajar, hacer las cosas a nuestra manera, Dios no va a obrar. Pero cuando ya definitivamente le dejamos, Señor, este es mi problema. Esta es mi necesidad. Yo ya lo intenté, ya fui con esta persona, fui con la otra, hice esto y nada ha funcionado. Lejos de eso, las cosas se han complicado. Señor, ahora te la dejo en tus manos. Responde tú. Y es cuando el Señor obra, cuando el Señor actúa. Porque ya no hay mano humana,
Es Él obrando y mostrándonos que Él es todopoderoso. O quizás algunos de nosotros tengamos historias en las cuales hemos visto la mano de Dios. Recordémosla. Recordemos esos momentos donde Dios obró para estas situaciones futuras, estas necesidades futuras. Si Dios obró allá, va a obrar también aquí conforme a su voluntad. Y esta es nuestra esperanza. Este fue el mensaje de buenas nuevas que el ángel trajo a Zacarías y al pueblo. Hermanos, en esta Navidad, aunque para muchos de nosotros Navidad es un tiempo de comida, es un tiempo de regalos, es un tiempo de viaje, y está bien todo eso. Pero no nos olvidemos que el propósito de la Navidad era la llegada de Cristo Jesús como hombre, con un propósito mucho mayor: morir en la cruz por ti y por mí, para darnos salvación. Ese fue el propósito de la Navidad, lo que hoy celebramos como un tiempo de compras, de comida, de intercambio. Es mucho más. Es la esperanza puesta en Él. Y la Biblia existe la palabra esperanza, pero la esperanza diferente a como nosotros la manejamos. Para nosotros nuestra esperanza es quizás algo que ocurra. En la Biblia la esperanza está puesta en una persona, en Cristo Jesús. Él es nuestra esperanza. Y que en esta Navidad Cristo sea nuestra esperanza en tu vida, en tu hogar, en tu oración, en cada una de las cosas que hagas, porque Él quiere obrar en ti.